fotos cuidadosamente ordenadas. Escobar era muy ordenado y eso se notaba en los baños de la catedral, que Peña describe como curiosamente brillantes con paredes de 3 pulgadas. Pero quizás lo más impactante fueron las cartas de madres que ofrecían a sus hijas a Pablo para tener sexo, los picardías de encaje y varios juguetes sexuales ordenados en un armario. Sin embargo, un detalle interesante de su libro es el hecho de que Peña dormía en la cama de Escobar. Cuenta que no pudo dormir dando vueltas durante toda la noche. Número 3. La influencia de Carlos Leder. Carlos Leder era hijo de Klaus Wilhelm Leder, un alemán que cambió su país por Colombia, se cambió el nombre a Guillermo Leder y se casó con la colombiana Elena Rivas. Carlos iría más tarde a Estados Unidos con su madre tras el divorcio de sus padres y finalmente acabó en la cárcel. Fue en la cárcel donde Carlos conoció a George Jung. Ambos planearían cómo revolucionar el comercio de la cocaína y comenzarían a transportar la droga a los Estados Unidos utilizando pequeñas avionetas. Por lo tanto, Leder ya había comenzado el negocio incluso antes de conocer a Pablo Escobar, y fue fundamental para que Escobar llegara a ser tan rico. El propio Leder se convertiría en multimillonario e incluso se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia en 2 ocasiones, una de ellas para escapar de la extradición. Al contrario que en la serie, Leder solo era un pelele al que mandaban callar en las reuniones y que se manifestaba regularmente en la radio nacional. Pues bien, su historia y caída en desgracia dista mucho de ser exhaustiva. Número 2. El suicidio de Escobar. Si conoces algo de la historia de Pablo Escobar, suicidio debe ser una palabra muy extraña para ser asociada con su muerte. Pero presta atención y veremos a dónde nos lleva esto. Que Pablo Escobar se suicidó es defendido por miembros cercanos de la familia como sus hermanos y, lo más importante, su hijo Juan Pablo. Él fue la última persona con la que habló el patrón antes de morir y da un argumento muy convincente de por qué cree que la muerte de su padre fue un suicidio. Veamos. Primer punto. Juan Pablo dice que su papá siempre le había dicho que el teléfono era la muerte. Esto se debe a que don Pablo sabía muy bien que la DEA, la CIA, Centra Spike y la policía monitoreaban continuamente las ondas aéreas para triangular y conocer así la ubicación exacta de cada uno de los miembros del cártel. Pablo Escobar, por ello, usaba muy poco el teléfono y ordenó a su hijo que no lo utilizara. El segundo punto es que la familia de Escobar acababa de ser rechazada de Alemania y tuvo que alojarse en un hotel colombiano propiedad de las Fuerzas Armadas. La familia de Escobar nunca iba a estar segura donde quiera que fuera, y las líneas telefónicas del hotel estaban seguramente intervenidas. Pablo debía conocer estos hechos. El tercer punto es el hecho de que Pablo había enseñado a su hijo a suicidarse en caso de que fueran capturados. Juan Pablo dice que su padre le dijo que la mejor manera de evitar la tortura y morir rápidamente era dispararse en el oído derecho en lugar de en la boca. Los hermanos de Pablo confirmaron que Pablo decía que prefería suicidarse a que lo mataran, ya que no iba a ser una muerte agradable. Ahora repasemos los últimos momentos de Pablo teniendo en cuenta esto. Un tal coronel Martínez y su hijo, el teniente Martínez, están utilizando el equipo de búsqueda direccional para intentar conseguir alguna señal telefónica. Al mismo tiempo, Pablo Escobar está hablando con su propio hijo, Juan Pablo, discutiendo una entrevista que Juan Pablo ya conoce por teléfono. Según Juan Pablo, su padre le llamó 7 veces mientras él intentaba cortar la llamada cada vez. Cuenta que se quejó a su padre de que eso era peligroso, ya que el teléfono estaba probablemente intervenido y él ya conocía el tema del que hablaban. Juan Pablo entiende que su padre está tratando de salvarlos de ser interrogados entregándose. Mientras habla por teléfono, el teniente Martínez sostiene una antena del vehículo y de repente ve al rey de la coca mirándole. Después de que la policía reuniera suficientes fuerzas, irrumpen en la casa y solo entonces Pablo suelta la llamada diciendo: «Aquí está pasando algo extraño, te vuelvo a llamar». El tiroteo se produce, su guardaespaldas, Limón, es asesinado y Pablo recibe múltiples disparos antes de que su cuerpo quede inerte. Al inspeccionar, se encuentra una herida de bala en la cabeza de Pablo. ¿Adivinas dónde? Así es, en la oreja derecha. Personalmente me parece curioso que lo encontraran y mataran exactamente un día después de su cumpleaños, casi como si quisiera tener una última cena. Número 1. La postura prodroga de Wagner Moura. Wagner interpretó a la perfección el papel de Pablo Escobar en Narcos. El actor brasileño fue aplaudido por el papel y es tan sinónimo de Escobar que sus fotos aparecen en Google al buscar al capo de la droga.
Sin embargo, tienen aún más cosas en común. Moura cree que drogas como la cocaína deberían ser legalizadas, y tras la experiencia de vivir con Escobar se lo toma aún más en serio. Y es que en un mundo en el que la cocaína fuera legal, Pablo Emilio Escobar Gaviria habría sido reconocido sobre todo como un astuto hombre de negocios que se hizo rico de la nada y ayudó a los pobres. La mayoría de los asesinatos que ordenó empezaron por callar a los funcionarios que querían encerrarlo o extraditarlo. Pero, ¿tú qué opinas?